Bienvenidos, estimados jóvenes. ¿Estamos listos para nuestra clase de hoy? Muy bien, entonces empecemos. Vamos a resolver juntos el siguiente ejercicio. Teniendo en cuenta que algia significa dolor, relaciona los significados de forma correcta. Vas a observar los términos que se presentan en la columna izquierda y los vas a relacionar con los de la derecha. Te voy a pedir que puedas hacerlo sin recurrir al diccionario en primera instancia. Ya unos minutos después puedes recurrir a él a manera de apoyo. Revisa el término algia y anda relacionándolo con los términos de la columna derecha, con los de la columna izquierda, cómo es que se pueden relacionar. Por ejemplo, el numeral 7, ovarialgia. ¿Qué significará? Correcto, muy bien. Dolor en los ovarios. Vamos a ver entonces las respuestas a las que has llegado. Te voy a pedir que puedas contrastar con las que te voy a mostrar a continuación. Artralgia, dolor en las articulaciones, muy bien. Glosalgia, dolor de lengua. Ulalgia, dolor en las encías. Podalgia, dolor en el pie. Otalgia, dolor en el oído. Enteralgia, dolor en los intestinos. Ovarialgia, dolor en los ovarios. Gastralgia, dolor de estómago. Mialgia, dolor en los músculos. Y ostealgia, dolor en los huesos. Muy bien, sé que también acertaste en las respuestas. ¿Fue sencillo desarrollar este ejercicio? ¿Tuviste que recurrir al diccionario? ¿Cómo se han formado estas palabras? Por ejemplo, la palabra podalgia. ¿Cómo se ha formado? Correcto, muy bien. Podos más el término algia. Podo significa pie y algia, dolor. Por lo tanto, significa dolor de pie. ¿Conoces otras palabras que tengan esa estructura? ¿De dónde provienen esos términos? Hoy conoceremos raíces griegas y latinas. Las raíces griegas y latinas son elementos que transmiten el significado principal de las palabras que derivan de esas lenguas antiguas, tanto del griego como del latín. Estas raíces pueden aparecer al inicio de la palabra y se llaman raíces prefijas, o también pueden aparecer al final y reciben el nombre de raíces sufijas. Conozcamos un poco más. ¿Qué son los prefijos? Un prefijo es la sílaba o palabra que se antepone a la raíz de una palabra para formar otra con un significado similar. Tenemos entonces la palabra raíz, que en este caso sería la palabra nacer como raíz, a la cual se le antepone el prefijo re, para dar como resultado la palabra renacer.
Re es un prefijo y es un prefijo latino. ¿Qué son los sufijos? Un sufijo es una o más letras que se agregan después de la raíz de una palabra para añadirle a este una información complementaria. Tenemos entonces la raíz agri, le añadimos el sufijo cultura y obtenemos la palabra agricultura. Otro ejemplo podemos tener como raíz la palabra equi, el sufijo látero y obtenemos la palabra equilátero. Tenemos la raíz griega tetra, que significa cuatro, raíz griega tele, que significa lejos. Por ejemplo, tenemos la palabra telescopio, tenemos la palabra televisión. Aquí hemos observado algunos ejemplos de prefijos griegos. Vamos a revisar algunos sufijos griegos. A manera de ejemplo, tenemos el sufijo ismo, cuyo significado es cualidad, doctrina, sistema. Vemos que ese sufijo lo encontramos en la palabra, por ejemplo, magnetismo. Tengo el sufijo ista, cuyo significado es oficio, profesión, y lo podemos ver en la palabra dentista, a manera de ejemplo. El sufijo meno significa resultado de acción, lo podemos observar en la palabra fenómeno. El sufijo osis significa enfermedad y lo podemos ver en la palabra tuberculosis, osteoporosis, ¿no? Osteoporosis, que sería la enfermedad a los huesos. Hemos visto algunos ejemplos entonces de prefijos y sufijos griegos. Prefijos y sufijos latinos. Tenemos los prefijos latinos. Tenemos la palabra am, cuyo significado es por ambas partes. Tenemos el ejemplo ambivalencia y ambiguo. Recordemos que la palabra ambivalencia es la posibilidad de que algo tenga dos valores distintos, lo cual se relaciona con el significado de esta raíz, por ambas partes. Tenemos otro ejemplo, la raíz latina ante, que significa delante o antes, y podemos ver que esta raíz está presente en la palabra antepasado. Tenemos también la raíz latina circum, circu, que significa alrededor. La raíz latina con, co, que significa convergencia, reunión. Y tenemos esta raíz latina en las palabras compañero, computación, concilio. La raíz latina contra, que significa enfrentamiento. Y observamos esta raíz latina en las palabras contraataque, contraste, ¿no? A manera de ejemplo. Tenemos a continuación los sufijos latinos. El sufijo latino ario, orio y torio, cuyo significado es pertenencia al lugar. Podemos apreciar este sufijo en las palabras territorio y agrario. Asimismo tenemos el ejemplo del sufijo as, is, os,
cuyo significado es tendencia o cualidad, vemos que este sufijo lo encontramos en la palabra falaz, feroz, feliz. El sufijo ible, hable, cuyo significado es posibilidad pasiva, observamos este sufijo en las palabras probable, posible. El sufijo el sufijo ela, tela, cuyo significado es abstracto de cualidad, que son la acción verbal. Observamos este sufijo en la palabra cautela, clientela. El sufijo ensia, ansia, que es cualidad de un agente, y el sufijo tro, cuyo significado es resultado. Y tenemos también las palabras a manera de ejemplo. Hemos querido mostrar algunos ejemplos de prefijos y sufijos griegos y latinos. Son muchos más, porque el castellano es un idioma muy rico que se ha venido enriqueciendo justamente, valga la redundancia, con todos los aportes también de otras lenguas, como lo hemos visto también en la formación, el origen del castellano. Les voy a pedir que encuentren el significado de algunas palabras. Son 7 palabras que están empleando justamente la formación que hemos estado comentando en esta clase. Por ejemplo, tenemos la palabra androcracia, aristocracia, democracia. La palabra cracia significa gobierno, dominio. Les doy una pista. En esta parte necesito que recurran al diccionario para poder desarrollar este ejercicio. Recuerden que esto lo deben de desarrollar en el cuaderno. Vamos a identificar el término que corresponde a los siguientes significados. Esto también lo desarrollaremos en el cuaderno. Medida de las facultades mentales del ser humano. Tenemos las alternativas: psiquiatría, psicometría, psicotemnia. Afición a los libros, especialmente a los raros o curiosos. Tenemos bibliomancia, bibliofilia y bibliología. ¿Cuál será el término? Siguiente. Aumento del volumen del corazón por crecimiento anormal del músculo cardíaco. De las 3 alternativas, cardiomegalia, cardiopatía, cardiología, ¿cuál es el término correcto? Técnica para criar las abejas y aprovechar sus productos: apicultura, apículo o apiaradero. Muy bien, es correcto, es apicultura. En la siguiente oración, que dentro de una misma especie presenta formas muy distintas. ¿Qué palabra es? Heteromoformo, heterogéneo, heterodoxo. Horror a las alturas, es decir, una fobia. Tenemos acrópolis, acrocéfalo y acrofobia. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, es correcto, es acrofobia. Ahora ingresarás al siguiente enlace y desarrollarás los ejercicios planteados. Recuerda poner tus datos para visualizar tu respuesta. Manos a la obra. Cuando concluyas los ejercicios, procederemos a encontrarnos en la plataforma Teams
para poder desarrollar los ejercicios pendientes en nuestro libro de consulta y en nuestro libro de actividades. Entonces nos encontramos en unos minutos.